Hola, hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de ¿por qué hay tantos problemas? Con el título llamado Falta de conocimiento y sabiduría, del cual es un tema muy importante, ya que este estudio lo vamos a ir desarrollando de tal forma para que nuestras vidas sean transformadas, para que ya pasemos de un estado inclusive caótico a un estado de paz, de tranquilidad, de disfrutar las grandes bendiciones que nos da Dios, porque Él mismo los dice, nos vino a traer vida y vida en abundancia, para lo cual debemos de ver las Escrituras. Así que vamos a hacer una oración para que nuestro Dios nos ayude a comprender este tema. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este tema tan importante, Señor bendito, ya que en cada una de nuestras vidas, de cada persona, hay ciertas situaciones, ciertos conflictos. Ayúdanos a entender lo que nos quieras hablar en estos estudios de tu palabra, Señor bendito. Ayúdanos a comprender, danos la fortaleza, la mentalidad, el deseo de querer transformar nuestras vidas. Ayúdanos, dependemos de ti, Señor bendito. Asimismo te pedimos que apartes de nosotros toda distracción, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa física o espiritual que se interponga entre tu palabra y nosotros, y podamos estar atentos y prestos a lo que nos quieras hablar en este momento. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y lo oramos siempre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes. Amén, amén y amén. Y bueno, esta serie ya me había demorado en sacar esta segunda parte. Va a ser una serie de varios estudios, de tal forma que ya me demoré, porque el primer estudio fue el tema llamado La Biblia no es un buffet. Ese fue hace un mes que lo desarrollé, ese estudio, y me demoré precisamente porque estaba en mi corazón viendo si debía de realizar estos estudios directamente al grano. ¿Qué dice la Biblia para empezar a enderezar el matrimonio? ¿Qué dice la Biblia para empezar a enderezar las finanzas? ¿Qué dice la Biblia para empezar a enderezar tu relación laboral, tu relación con tu familia, con tus hijos, con tus amistades, etcétera? Estaba viendo y meditando si ya iba directo al grano o al punto, o una serie más detallada, más puntual. Y precisamente esta demora me ayudó a hacer sentir que estos videos no tienen que ser motivacionales, que esta serie no tiene que ser una serie motivacional de que escuchen un mensaje y ya lo vean y lo pongan en práctica y la vida no sea transformada, o lleguen a resolver medio ciertos conflictos y otra vez volver a lo mismo y caer en lo mismo, sino simplemente empezar a generar unas bases sólidas, así como lo dice la palabra de Dios, hacer unos buenos cimientos, que nuestro cimiento sea Cristo, que nuestro cimiento sea lo que dice la palabra de Dios, que lo aterricemos completamente para que esté fortalecido, y a la hora de que vayamos avanzando en esta serie e ir aterrizando puntualmente cada punto de por qué hay tantos problemas en distintas áreas de nuestra vida, podamos estar fortalecidos y los cimientos estén tan fuertes que a pesar de que vengan más problemas o más situaciones, resistamos y podamos estar bien firmes. En el estudio anterior vimos muchos aspectos tan importantes. Vimos como lo que fue la segunda carta a Timoteo 3:16, el gran contexto de lo que es toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios. Y vimos los conceptos de que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vimos esa parte tan importante para aterrizar eso y que nos quede bien claro que la Biblia
tiene poder. Esta palabra tiene poder porque es inspirada por Dios. Vimos también la parte práctica en el libro de Josué 1:8, que nos dice que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, para que guardemos y hagamos y tomemos acción todo lo que en él está escrito. Y hay una promesa tan maravillosa en ese pasaje que dice, y entonces, como consecuencia de que lo hagas y lo apliques, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otro pasaje que lo vemos también en Juan capítulo 5, verso 39, que dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y escudriñar es ir más allá, no tan solamente leer, no tan solamente ver la escritura. Vimos también cómo nos dice en el libro de Santiago, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y todo eso lo vimos en el primer capítulo de esta serie, en el primer estudio de la Biblia no es un buffet, porque lamentablemente estamos tan acostumbrados a solamente tomar lo que nos conviene o lo que no nos perjudica o lo que no nos hace cambiar de forma de parecer o de actitud, de acción, de tradición, de pensamiento, y lamentablemente lo agarramos así, esto sí me gustó, esto no me gustó. Por eso se tituló el tema anterior, la Biblia no es un buffet. De tal forma que todos sabemos que en un buffet claramente tú agarras, vas y escoges lo que solamente te agrada, lo que más te apetece, lo que más te gusta. Y lo demás se desecha. ¿Por qué? Porque precisamente eso es un buffet. Y la Biblia para nada es un buffet. Y vimos también que en muchos lados está la palabra todo, 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 todo. ¿Y qué es todo? Es realmente todo. O sea, lo que te gusta y lo que no te gusta. Lo que te hace incomodarte y lo que te hace que te corrijas, lo que te conforta, lo que te anima, lo que te alienta. Todo, todo, o sea, toda la escritura. Y hay que ver para que realmente nuestras vidas sean transformadas, debemos de profundizar, debemos de leer, meditar lo que leímos. Y al meditar es hacernos las preguntas. ¿Qué me quieres decir en estos pasajes? ¿Hay alguna enseñanza que me quieras decir? ¿Hay algún pecado que debo de evitar? ¿Hay algo que me estás instruyendo que deba de corregir? Son muchas preguntas que tenemos que hacer a la hora de meditar. Y meditar también es estar recordando, leí este pasaje, me está diciendo esto, me está diciendo que me conduzca de esta forma, o me está diciendo que debo de hacer esto o aquello, o me está diciendo que debo de evitar esto. Es meditar, meditar en el pasaje, recordar y recordar. Ya que con el tiempo, obviamente, si leemos una parte, la mente se olvida de las cosas, se nos queda muy poquita información, se nos va olvidando y por eso tenemos que estar meditando constantemente. Ahora la escritura nos está diciendo que escudriñemos, que vayamos más a fondo, que veamos en contexto más profundo qué es lo que quiere decir, en qué contexto está, qué hay en los versos previos, qué hay en los versos posteriores. Porque muchas veces caemos en malas interpretaciones porque solamente se lee un solo pasaje, pero no vemos el contexto de lo que hay anterior a eso y posterior a eso. Por eso es muy importante y les animo a que vean y mediten a conciencia esta serie que vamos a llevar a cabo, de tal forma que lo vean tan profundo para no caer en malas interpretaciones y ver realmente lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy tan seguro que sus vidas pueden ser transformadas? Porque no es algo que yo voy a decir de mi propia autoría. Yo lo que les voy a compartir es lo que está en este maravilloso libro. Y todo lo que está contenido en este libro, todo es real, todo pasa y todo acontece tal cual al pie de la letra.
tanto para bien, porque es de gran, gran bendición, o como para cosechar las consecuencias de los actos, de lo que no haces. Y ojo, aclaro, no es esta palabra de Dios que sea impositiva, de que, me estás sometiendo y que si no me vas a maldecir y que me va a ir mal por no obedecer y todo eso. No, por eso estoy mencionando, vas a cosechar lo que estás sembrando, por automático, como te estás conduciendo en tu vida. Obviamente, si vas a tener una vida conforme a lo que tú quieras hacer o lo que tú creas que te va a ir bien y no te vas bajo el respaldo de Dios, vas a cosechar las consecuencias. Y no es que Dios te esté maldiciendo, tú solito estás cosechando lo que sembraste. Por eso es muy importante ver esta parte. Todo eso en contexto lo vimos en el estudio anterior. Ahora en este estudio vamos a ver la otra parte, que hagamos conciencia de que debemos de conocer a Dios, que debemos de conocer lo que dice la palabra de Dios, que debemos de conocer qué es lo que nos quiere hablar. ¿Y qué vamos a hacer? Buscar la sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría que viene de lo alto, que viene de parte de Dios, la sabiduría la cual nos va a conducir por el buen camino, nos va a enderezar el camino. Cualquier situación que tengamos, por eso en esta serie vamos a ver cualquier situación de todas las áreas de nuestra vida, Él la puede enderezar. Obviamente, ¿dónde vamos a sacar todo eso? En la palabra de Dios, conociendo lo que nos quiere decir Él, porque haciéndole caso, se los aseguro, sí o sí vas a enderezar tu vida. ¿Por qué? Porque este es el único libro que, si le haces caso, pasa lo que dice en este libro. Es el único libro que pasa lo que dice en las Escrituras, para bien o para mal, y de cualquier área. Porque es cierto, hay muchos libros que si los haces, cambia ciertos aspectos de tu vida. Pero en este maravilloso libro, totalmente todo englobado de toda tu vida, de todas tus áreas, se pueden enderezar, de todas las que puedas pensar. Aquí está en este libro, porque es el libro de la palabra de Dios, del creador de todo esto, del creador de los cielos y la tierra. No es solo un Dios como muleta que lo tengamos que seguir cuando tengamos necesidad. Es un Dios que está presente en todo momento. Es un Dios que lo debemos de buscar en todo momento. Por eso vimos en la historia anterior, es de día y de noche. Y todos los días hay que estar en contacto con la palabra de Dios, en comunión con Él. Todo el tiempo hay que estar en comunión y en contacto y aprender y memorizar y leer la palabra de Dios, meditarla, escudriñarla. ¿Por qué? Porque esa es una de las partes muy principales de nuestra vida, el conocimiento de Dios. Está en el verso Juan 17:3, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la esencia. No es tanto juntar los bienes materiales, no es tanto ver cuánto tienes, cuánto esto, lo otro. Porque lo que va a trascender a la vida eterna es cuánto conociste a Dios, cuánta comunión tuviste con tu Padre, cuánto te pareciste más a las enseñanzas de Jesús, cuánto te asemejaste más a la nueva criatura, al ser hecho hijo de Dios. Y va a ser en contexto, es como si armáramos un rompecabezas, de tal forma que vamos a ir poniendo las piezas, las vamos a ir colocando en orden, de tal forma que vamos viendo el panorama de cómo ir transformando nuestra vida.
Y principalmente es eso, ver lo que nos dice Dios, nos guste o no nos guste. Y Dios es tan maravilloso. Acompáñenme al libro de Hebreos. Vamos a leer el capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vemos claramente cómo dice la palabra de Dios y la Escritura, que habló en su momento por los profetas. Y vemos en el Antiguo Testamento cómo están los profetas, cómo decían las partes en la historia, cómo se apartaba el pueblo de Israel de Dios para ir en pos de otros dioses, y cómo pasaban los acontecimientos de tal forma que ellos mismos se acarreaban las situaciones y cosechaban conforme a lo que estaban actuando. Y cómo estaban los profetas: Dios dice que esto, Dios dice que aquello, Dios dice esto. Y si se volvían a Dios, se enderezaba el camino. Y si seguían los malos pasos, cosechaban lo que tenía el pueblo. Y les hablaba por los profetas. Ahora nosotros en esta actualidad tenemos otra ventaja más, porque ya tenemos la Biblia completa. Ya tenemos tanto el mensaje que decía por parte de los profetas. Vimos y vemos que ya muchas profecías han sido cumplidas. Y ahora en este tiempo nosotros ya tenemos también lo que nos quiere hablar a través del Hijo. Lo que nos habló a través del Hijo, las enseñanzas, están todos los evangelios, todas las cartas, todo lo que aconteció. Ya tenemos un manual completo, totalmente completo, de tal forma que tenemos una gran riqueza, a la cual haríamos bien en estar atentos y poder echar mano de esto. Prácticamente Él ya nos dio una herramienta tan poderosa que técnicamente hay que hacerle caso. Queremos que nos vaya bien en la vida, hay que obedecer, hay que hacer caso. Obviamente a nuestra carne no le va a gustar. ¿Por qué? Porque la carne se resiste. La carne todo lo quiere fácil. La carne todo lo quiere más cómodo, más rápido. Y por eso es que no me adelanté de ir directamente a los puntos y a los temas, directamente de que por qué hay tantos problemas, el por qué y qué hacer para resolver esos temas, ¿no? Por eso ya no fui ahí. ¿Por qué? Porque precisamente es hacerlo con calidad, hacerlo eficazmente, hacerlo bien, tratar de poner unos buenos cimientos para poder empezar a enderezar nuestra vida. Todo con la ayuda de Dios, no con nuestras propias fuerzas, no con nuestros propios pensamientos, no con nuestras propias emociones, sino lo que dice Dios. En la Biblia está plagada de muchas historias, de tal forma que ahí se ve claramente cuando seguían la indicación de Dios y cuando hacían su voluntad humana. Ahí hay muchos ejemplos y muchas historias. Por eso es conocer a Dios. ¿Y cómo podemos empezar a conocer? Ya hasta este punto de la altura, hay en cierta forma, cierta parte que ya estás buscando el conocimiento de Dios. Ya estás llevando, como quien dice, una relación cristiana. Y mucho más tienes que avanzar a una relación viva. No una religión, sino una relación con Dios, porque Él está vivo, Él es esencia, espíritu y es vida.
es una relación orgánica. No es una religión, hay que tener claramente bien esto. Es una relación con Dios. De tal forma que ya debemos de quitarnos esa mentalidad de hacerlo religiosamente. De hacerlo religiosamente me refiero a que nada más ir el domingo a escuchar la prédica, el sermón y estar atento o cantar y ya tuve mi palomita y no meditar, no escudriñar, no reflexionar, no ver si lo tengo que aplicar a mi vida, no hacerlo de manera religiosa, sino hacerlo por convicción, por deseo de crecer, de conocer, de cambiar, de avanzar, de prosperar. Es empezar a meter esa información en nuestra mente, de ya hacer un cambio en nuestras vidas. Si ya estamos cansados en cierta forma de estar siempre encerrados en un círculo de problemas o situaciones, hay que poner solución. Y una solución que nos va a costar, y obviamente todo lo bueno, como quien dice la frase, todo lo bueno cuesta. Y esto va a costar dedicación y esfuerzo. Y la misma Biblia te lo dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Hay que echarle ganas. Hay que hacer algo más allá de lo que hacemos rutinariamente. Y es como lo hemos visto, es empezar poco a poco. Empieza 5 minutos, vela aumentando a 10, vela aumentando a 15, es poco a poco. No te va a servir de nada que agarres y digas, ya voy a resolver mis problemas, me voy a aventar a leer 1 hora la Biblia y a orar 1 hora, media hora y estar así. Y si nada más estás leyendo y orando y no lo sientes, no lo meditas, no lo escudriñas, no lo vives, no va a transformarse tu vida, porque lo estás haciendo de forma mecánica, lo estás haciendo como para hacer tu checklist de que ya cumpliste, y así puedes pasarte horas y horas y horas y puede que tu vida no avance en lo que realmente quieras avanzar, o puede avanzar muy poquito. Es mejor poco pero con calidad. Es poco pero que se entienda, poco pero que se sienta. Esa es la esencia de esto, de esta serie que vamos a llevar a cabo. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a remontarnos al famoso pasaje de Juan 3:16 al 18. Ese pasaje que todo mundo se lo sabe, pero pocos lo creen al grado de verlo como que impacte sus vidas, sino es verlo tan profundo, ver la maravillosa parte de lo que hizo nuestro Dios. Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó Él, que ha dado a su Hijo unigénito, que lo ha dado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese pasaje de muchos, sí, Juan 3:16 y Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ya. Prácticamente el verso mecánico. Pero es comprender realmente, que te impacte, porque de tal manera Dios amó, lo hizo Él, antes de que nosotros siquiera pudiéramos pensar si podemos pagarle algo a Dios
o si podemos hacer alguna obra a Dios para que Él nos ame. Sino Él ya nos amó, porque Él así lo decidió, Él así lo hizo, y ese es su plan y su decisión. ¿Y qué dice? Y envió y dio a su Hijo. Él hizo un gran sacrificio para la paga del pecado, para rescatarnos a nosotros de nuestra condición de pecado. Porque lo único que nosotros merecíamos era la condenación, era muerte. Eso es lo que merecíamos, por cuanto somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos sin excepción están en esa condición. Pero más sin en cambio, es comprender que Él ya hizo una obra maravillosa para rescatarnos. Entender la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Comprender que Él ya hizo su labor, ya hizo su trabajo, ya hizo lo que le correspondía a Él como Dios, como Padre, como todo amor. Él ya lo hizo por nosotros. Es comprender esa parte. ¿Y qué dice? Envió a su Hijo no para condenarlo, sino para salvarlo, porque Él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Y el verso 18, ¿qué nos dice? Que debemos de creer. Creer, eso es lo que nos pide. Porque si ven el orden de los versículos, dice, ya lo hice. ¿Y qué es lo que pido? Que creas en el nombre del Hijo del unigénito, Hijo de Dios. Es lo que pide a cambio, creer en Dios, en Jesús, en la obra que Él hizo. Y que dice la contraparte, si no crees, solito te condenas. ¿Por qué? Porque no estás creyendo la obra que hizo, todo esto que está aquí escrito, solito te estás condenando. No es que Dios te diga, porque no crees ya te cae la maldición, y porque no crees ya te voy a desechar. No, porque aquí vemos claramente el verso, que amó al mundo, a todos, sin excepción, a todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que la salvación y ese gran amor está al alcance de todos. Y cada uno de nosotros decidimos si creer o no creer. Y eso es lo que nos pide. Y ese es el primer paso que debemos de hacer. Creer lo que hizo nuestro Dios. Creer en la esencia de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es empezar a comprender y creer para empezar a enderezar nuestra vida. ¿En quién debemos de creer? En lo que hizo Dios, en la palabra, en la escritura, en todo lo que está escrito. Es ver y analizar ese verso, esos pasajes, es meditarlos, que nos caiga el 20, que la salvación no es por lo que yo haga, no es por lo que yo genere, o yo vaya, o yo participe, o yo compre, o yo done, o yo dé. No es por obras, sino es por la fe en Jesucristo, no por lo que hagamos nosotros. Es por Dios, es por Él y para Él. Es comprender y empezar a poner esos cimientos para que enderecemos nuestro camino. Es creerle a Él. ¿Y cómo le vamos a creer que Dios nos va a dar las cosas? ¿Y cómo vamos a estar tan seguros que Él nos va a dar todo? Porque hay veces que no queda tan claro. Ay, sí, porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo, y se queda ahí. Puedes profundizar más. Acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 32. Vamos a ver otra declaración tan importante. Romanos 8:32, que nos dice lo siguiente:
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahí vemos algo tan profundo que si nosotros realmente queremos transformar nuestra vida, queremos salir de la condición de caos que tenemos, queremos salir del pecado que tenemos, queremos salir donde estamos atrapados, debemos de creer que Dios nos va a ayudar, el conocimiento que Dios nos va a guiar y nos va a instruir. ¿Por qué? Porque ahí dice algo tan claro, si Él nos dio a su Hijo, para todos nosotros, como lo estamos viendo en la Escritura, que dio a todos nosotros, lo entregó, dice, ¿cómo? Como pregunta, ¿cómo no nos dará las cosas? Si nosotros le pedimos, Dios, voy a estar contigo, quiero tener una relación, quiero que seas tú mi Señor y Salvador, creo en la obra que hiciste, me arrepiento de todo lo que he hecho, me arrepiento de mis pecados, gobierna mi corazón, dirige mi vida, sé tú mi Señor, quiero salir del caos que tengo en mi vida, quiero componer todas estas cosas que tengo en mi vida. Y esa es la pregunta, si Él ya dio a su Hijo para rescatarnos, ¿cómo no va a escuchar el clamor si sinceramente nos vamos a entregar a Él? Si sinceramente estamos viendo y buscándolo de corazón, ¿cómo no nos va a ayudar? Qué Padre tan amoroso que es Él, que es amor. No es que tiene amor, sino Dios es amor. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Ahí está diciendo claramente, si lo estás pidiendo y es conforme a su voluntad y vas a enderezar tu camino siguiendo la indicación de Dios, ¿cómo no te lo va a dar? Es para que estés convencido de que Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar, Dios lo va a hacer, porque ya hizo algo muy complicado. ¿Quién de nosotros podría dar a sus hijos, los que tengamos hijos? ¿Quién de nosotros va a dar a su hijo por alguien, por rescatar a alguien? ¿Quién de nosotros daría a su hijo por rescatar a alguien? Y ese alguien que sea un pecador o alguien que merezca una condenación tan grande que todavía pague tu hijo por una persona que está haciendo algo totalmente indebido. No lo haríamos nosotros humanamente. Mas sin en cambio lo dio por todos nosotros, para pagar por todos nosotros. Y si ya lo hizo eso, ¿cómo no nos va a ayudar a salir adelante? ¿Cómo no nos va a ayudar a que tengamos una relación, una comunión con Él? ¿Cómo no nos va a decir, hey, tengo los brazos abiertos para que vengas y te refugies bajo mi cobertura? Bajo la cobertura de Dios? ¿Cómo no te va a empezar a enseñar como buen padre? Porque a la hora de que haces el proceso, de que lo aceptas, lo recibes como tu Señor y Salvador, te conviertes en su hijo. Él te adopta y como buen padre te va a guiar como su hijo. Te va a decir por dónde ir, te va a decir por aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no. ¿Y cómo lo va a decir? Una de las formas es a través de su palabra, de lo que está ya escrito aquí, porque aquí hay grandes consejos para seguir. Y te lo va a ir comunicando en espíritu, te lo va a ir comunicando en sentimientos, te lo va a ir comunicando de diversas formas conforme a tu crecimiento. Te va a ir guiando nuestro Dios. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Salomón en su momento. ¿Qué necesitamos? Pedir sabiduría, buscar sabiduría. ¿Y de dónde? De parte de Dios. Buscar la sabiduría. Por eso en este estudio consta de estos dos puntos. El conocimiento, de que tengamos la mente de que debemos de conocer a nuestro Dios, y buscar la sabiduría. ¿Para qué? Para que podamos tomar
las mejores decisiones conforme a la palabra de Dios. Ahora acompáñenme al libro de los Salmos, que es donde Salmos y Proverbios, donde vamos a encontrar mucha riqueza en cuanto a sabiduría, en cuanto a instrucciones. Salmos, capítulo 19, vamos a leer del verso 7 al 14. Salmo 19, verso 7 al 14. Y vamos a leerlo despacio para ir digiriendo poco a poco este verso. Salmo 19, verso 7 al 14. Nos dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y de la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Vean qué hermosas palabras están en este salmo. Qué hermosas palabras donde está diciendo que la ley de Jehová es perfecta, que nos hace sabios, que son mandamientos que nos alumbran nuestros ojos, que los juicios son verdad justos, y lo más importante que dice, son más que el oro y más que mucho oro afinado. Si nosotros humanamente le damos un valor tan alto al metal del oro, cuanto más la palabra de Dios, cuanto más vale más que el oro, porque estás haciendo mediante sabiduría, mediante el conocimiento. Estamos viendo este salmo tan precioso que sí quisiera que lo leyeran continuamente, que estos versos lo leyeran, lo meditaran, lo creyeran, porque estamos viendo que es la fe y creer todo esto que está aquí, porque cada una de estas palabras es verdad absoluta. No es puede que o chance y o puede ser, no. Esto es verdad absoluta, esto es verdad total. En este pasaje tan precioso, ahora vamos al libro de Proverbios, que está adelantito. Vamos al capítulo número 2, acompáñenme al capítulo número 2. Vamos a leer igual también varios versos, varios pasajes. Vamos a ver Proverbios capítulo 2, del verso 1 hasta el 16. Vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Ojo, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿Qué dice la consecuencia? Si la buscas con ese ímpetu, con esa energía, con esas ganas. ¿Qué dice? Entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué va a pasar? Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová, y subrayen lo siguiente, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría ¿a quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, otra consecuencia positiva, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte de ¿qué? Del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Vean tan impresionante también estos versos. Ya estamos viendo en el libro de los Salmos la riqueza, el deseo de la palabra de Dios. Y aquí en este libro de los Proverbios estamos encontrando una serie de instrucciones de la cual te está diciendo claramente el caminito. Claramente si meditamos verso a verso, día con día, los vamos meditando, los vamos creyendo, vamos viendo claramente. ¿Y a quién está diciendo estas palabras? Hijo mío, para que puedas enderezar y puedas empezar a aplicar todo lo que está escrito aquí, tienes que ser su hijo. Tienes que haber pasado y ser hecho hijo de Dios, como dice la Escritura. Que todos los que creyeron en verdad, en espíritu y en verdad, son hechos hijos de Dios. Y podemos empezar a entender y comprender, porque ya nos vamos a acercar a Dios como sus hijos, no como desconocidos, sino como sus hijos, clamándole, refugiándonos en Él, pidiendo consejo, ayuda, instrucción, dirección. ¿Qué dice? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, que los guardes. ¿Y qué dice? Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Toda la palabra de Dios es sabiduría pura. Es estar atento a la sabiduría. ¿Y qué dices? Inclinar es tu corazón. Si vieras que tienes que inclinarte, ¿por qué inclinar tu corazón a la prudencia? ¿Por qué? Porque ya debes de hacer no tu voluntad, no la voluntad de la carne, sino la voluntad de lo que Dios quiere. ¿Y por qué su voluntad es mejor? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él nos quiere dar vida y vida en abundancia. Es inclinar. ¿Y qué dice? Si clamares a la inteligencia, Dios, necesito inteligencia, necesito sabiduría para resolver mis problemas, mis conflictos, para enderezar esto.
Esta serie es precisamente de esto. Vamos a clamarle a Dios para que nos guíe y nos dé dirección para resolver todos nuestros asuntos. Dice, si como a la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, ¿cuántos de nosotros no nos afanamos por las cosas materiales, por los recursos, por obtener cosas? ¿O cuánto buscamos y queremos y buscamos y le echamos ganas y nos despertamos temprano y vamos de aquí para allá y recorremos, investigamos y hacemos muchas cosas para obtener recursos o ganancias o negocios, etcétera? Pero ¿qué dice aquí? Prácticamente hay que buscarlo. Buscarlo como si fuera una plata, como si fuera un metal que te va a servir para algo. Y esto no solamente te va a servir como la plata por un momento, esto si lo pones en práctica te va a servir para toda tu vida. Esto es perpetuo, esto es permanente y va a trascender hasta la vida eterna todo esto. Por eso es que vale mucho más que la plata, mucho más que el oro. ¿Y qué dice? Entonces entenderás el temor de Jehová. No el temor de tenerle miedo a Dios, no el temor de que, ay, es que si no lo hago me va a castigar. No es ese tipo de temor. Es un temor santo, un temor puro, un temor que si comprendemos lo que analizamos al principio de este mensaje de Juan 3:16, si comprendemos la magnitud de lo que Él, de la obra más impactante que Él hizo para nosotros, siendo nosotros pecadores, entonces es un temor de cómo le voy a fallar a Él, cómo le voy a fallar a aquel que me rescató del pecado, de aquel que me redimió de mis pecados, de aquel que me salvó, de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz, y de aquel que no solamente me pagó y me perdonó los pecados, sino aquel que me está dando la vida eterna, me está dando algo más allá de esta vida. Es el temor de no ser agradable a sus ojos. El temor de Jehová es hacer lo que a Él le agrada. Es ese tipo de temor, no tenerle miedo. No es decir de que, ay, es que si no lo hago me va a mandar al infierno. Es cambiar el chip. No es de que no es que si lo hago, sino más bien, mejor, ¿qué voy a hacer? Porque quiero estar con Él en el reino de los cielos. Quiero estar con Él, con Dios, disfrutando la vida plena, los frutos del Espíritu Santo. Experimentar la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Experimentar toda esa paz, ese gozo, esa vida que dice la vida en abundancia. Paz en los hogares, paz en el trabajo, paz en la familia, paz en estar en completa paz, en una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que muchos no hemos experimentado precisamente porque estamos atrapados todavía en esos conflictos, en esos problemas, pero tenemos que salir de ahí. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de Dios. ¿Y qué dice? Porque Jehová da la sabiduría, nadie más. Él la va a dar, Él la va a dar, no nosotros, no nuestro cerebro, no nuestras emociones, no nuestros sentimientos. Él nos va a dar la sabiduría, qué hacer, cómo hacerle, qué decir, qué hacer, cómo actuar, cómo conducirnos. Él nos va a decir, Él nos va a dar la sabiduría. ¿Y qué dice? Es escudo a los que caminan rectamente. Ese escudo nos va a defender también, porque Él es justo. Él sabe que vamos a también seguir sufriendo de ataques, van a llegar situaciones que inclusive pueden ser ajenas a nosotros, o por envidia, por rencor, resentimiento, pueden llegarnos a haber ataques, pero Él es escudo. Y todo, escuchen bien cómo está el otro verso, por eso es profundizar. ¿Qué dice? Todo obra para bien para aquellos que buscan a Dios. Dios lo encamina. No es que te va a eximir y ya buscando a Dios ya no vas a tener problemas. No, les estaría mintiendo si les dijera que buscando a Dios ya no van a tener problemas. Pueden seguir teniendo problemas, o inclusive puede que haya más problemas, porque si vas a tomar en serio a Dios,
vas a tener que cambiar muchas de las cosas, mucho de tu vida que llevas actualmente. Y puede que aparentemente tengas más problemas, pero Él se va a encargar de poner todo en su lugar, todas las cosas en su lugar. Ese escudo, y que es el guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Que dice preserva, o sea, Él va a preservar tu camino. Y si te va a llevar por buen camino y vas a llegar a buen puerto en los términos que tú quieras resolver en tu vida cotidiana, Él va a cuidar tu camino, Él te va a llevar hasta que llegues al punto donde Él quiere que estés. Y obviamente Él no quiere que estés en conflicto, Él no quiere que estés en caos constante. Obviamente Él quiere que estés bien y que tengas paz y que lo busques a Él y que te deleites en Él. Y que lo busques a Él y tengas tiempo para todo. Tiempo para buscarlo, tiempo para adorarle, tiempo para estar con tu familia, tiempo para tu salud, para tu trabajo, para tus finanzas, tiempo para todo. Él te lo va a brindar. Aparentemente podrás pensar que vas a tener menos tiempo porque vas a buscar a Dios, si de por sí ahorita no te alcanza el tiempo para resolver tus cosas, pero y si lo buscas menos te va a alcanzar el tiempo. Pues ¿qué creen? Por experiencia propia te alcanza mucho más el tiempo. Entre más buscas a Dios, más te alcanza el tiempo. ¿Cómo pasa? Yo no lo sé, pero yo lo he vivido. Así pasa. Mientras más buscas a Dios, más te alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque Él te va a dar la sabiduría de cómo administrar tu tiempo. Y vas a hacer más cosas buscándolo a Él. Y Él te va a decir en qué momento tengas que tener tiempo con tu familia, en qué momento tengas que tener tiempo para tus cosas, en qué momento tengas que tener tiempo para distintas cosas. Eclesiastés lo dice claramente, todo tiene su tiempo. Todas las cosas que se quieren bajo el cielo tienen su tiempo. Y Él va a dar el tiempo. ¿Y qué dice? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la sabiduría ya cuando entre, porque está diciendo que cuando la sabiduría entre, no es que es una varita mágica que automáticamente, ay, ya voy a buscar a Dios y ya vas a tener sabiduría al instante. Aquí está diciendo claramente, la sabiduría tiene que entrar en tu corazón. ¿Y cómo va a entrar? Leyendo esta palabra de Dios, meditándola y escudriñándola, guardándola y haciéndola por obra. Solamente así va a entrar. De otra forma no va a entrar la sabiduría a nuestras vidas. No va a entrar de otra forma. ¿Qué dice? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Por qué la discreción? Muchas veces hay muchos problemas que ocasionamos. ¿Por qué? Porque no somos discretos. Porque hablamos de más, porque actuamos de más, porque accionamos de más por nuestros impulsos, por nuestras emociones y nuestra carne. ¿Qué debemos de hacer? La discreción te preservará la inteligencia, escuchar, ver, analizar y si se puede, en ese momento también consultar a Dios para saber y tomar la mejor decisión. Y no hacerlo por emociones ni arranques. ¿Para qué? Para librarte del mal camino. Y ya empieza ahí los siguientes versos. ¿Qué te dice? ¿De qué te va a librar? Ahí dice claramente, de los hombres que hablan perversidades, que dejan caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ahí claramente ya te está diciendo de qué te va a evitar, de una de las cosas que te puede evitar, de qué, de las personas que te inciten a, vamos a hacer esta tranza, vamos a hacer este negocio chueco, vamos a tomar esto que no es de nosotros, vamos a hacer esto o aquello. Empiezan a hacer desvíos de recursos en las empresas, en las compañías. No se dan cuenta, hay que tomar nuestros propios pagos nosotros, etcétera, etcétera. O sea, perversidades, torcidos, o los caminos de que, saliendo del trabajo, vámonos a ver a mujeres y vámonos a hacer cosas indeseables y no sé qué tanto, cosas indebidas más bien.
y te empiezan a jalar, a carrear, o sea, te está diciendo así, cuyas veredas son torcidas. ¿Y qué dice? ¿Te suena lo último? Serás librado de la mujer que extraña. ¿Cuándo qué? Cuando empiezan a caer en adulterio. ¿Por qué? Porque aquí te dice de la ajena que halaga con sus palabras, que empieza primero por palabritas, primero por mensajitos, primero por, ay, sí, esto, lo otro, y poco a poco que te halaga con las palabras para que después se conciba el pecado del adulterio, la fornicación, y etcétera. Y son de las cosas que te van a conllevar a evitarte muchos problemas también y a enderezar muchas cosas también. Estamos viendo prácticamente todo esto. Ahora, si pueden tener el tiempo y ver esta parte, también llevamos a cabo un estudio que se llamó En Comunión Diaria, de la cual hay varios consejos y varios aspectos cómo poder tener una comunión con Dios, que es fundamental tener una comunión sí o sí con Dios. Otros estudios también de la serie anterior de Pasos Básicos de la Vida Cristiana, que se llamó el tema Hablando con Dios, la forma de cómo nos podemos comunicar con Dios. El otro estudio que fue Dios me habla, las formas de cómo Dios te habla, cómo nos habla nuestras vidas. Y son distintos estudios que están ahí de tal forma que todo eso puede ayudarte a complementar tu rompecabezas. Si tienes hambre de verdaderamente transformar tu vida, tienes que esforzarte y empezar a estudiar y meditar y ver más estudios, más enseñanzas, acercarte más a la palabra de Dios y esforzarte para seguir adelante. Y ahora para que también tengas fortaleza y creas más, también llevamos una serie que tuvo por título ¿Quién soy en Cristo? Y ahí vimos muchos puntos de tal forma que tengas la seguridad que si ya naciste de nuevo, que si ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ya te arrepentiste de tus pecados, crees en la obra que hizo y que resucitó y Él está vivo y mora dentro de vosotros, y te entregas y lo recibes como tu Señor y Salvador, ahí hay muchos aspectos, muchos puntos de tal forma que te reafirman tu identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que quiere atacar tu identidad para que decaigas y no sigas adelante y no le eches ganas. Es mucha información, mucho material. Y todo en la palabra de Dios para que puedas transformar tu vida. Acompáñenme al último verso que vamos a leer para cerrar este estudio, al Salmo 37, verso 4 y 5. Para cerrar este estudio, Salmo 37, verso 4 y 5. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Verso 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esos dos versos también medítelos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá que quieres enderezar tu vida, que quieres dejar de estar en caos. Deleítate en Él y confía en Él y te concederá la petición porque sería conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena. Encomienda a Jehová tu camino, encomienda lo que hagas, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu salud, tus finanzas, todo encomiéndalo a Él. Confía en Él y Él hará. Así que hemos visto esta parte tan importante, que es importante conocer a Dios y buscar la sabiduría y dirección que viene solamente de parte de Él. Y cerremos con una oración para darle gracias por este estudio. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por este estudio, Señor bendito. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a que esta palabra entre en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo momento, y que la podamos poner por obra y que decidamos transformar nuestras vidas
porque tú quieres algo mejor para nosotros y que tengamos la confianza que buscándote en espíritu, en verdad, adorándote en serio, teniendo una comunión contigo, nuestra vida sí o sí será transformada, porque tú eres un Padre amoroso, tú quieres lo mejor para tus hijos y todo está en tu preciosa palabra. Bríndanos entendimiento, bríndanos la sabiduría y la inteligencia para nuestras cosas que debamos hacer. Nuestro camino está en tus manos, ayúdanos y guíanos conforme a tu preciosa voluntad, siempre en nombre de tu Hijo amado Jesús, que Él nos ha dado tanto, nos ha rescatado, ha hecho la obra maravillosa, tan grande que podemos, por medio de el pago que Él hizo, tener acceso a ti, confiados al trono de la gracia para estas peticiones. En tus manos encomendamos todas nuestras situaciones y ayúdanos a iniciar esta carrera y concluirla de buena forma y que nos ayudes a seguir adelante. Gracias, Señor eterno, gracias, bendito Padre, gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.